y otro visceral. Las relaciones difieren en el hombre y en la mujer. En el hombre, segmento parietal. El uréter desciende a lo largo de la arteria ilíaca interna. El uréter derecho se situará anterior a esta arteria y el uréter izquierdo posterior, relacionándose con la vena ilíaca. Inferiormente, el uréter se relaciona con las ramas viscerales de esta arteria. Medialmente se relaciona con el recto. Segmento visceral. Pasa lateral y después anterior al recto, posterior e inferior al conducto deferente, y se introduce entre el fondo de la vesícula seminal y la pared posterior de la vejiga urinaria. En esta región, el uréter está rodeado por múltiples arterias, por las venas de los plexos seminales y vesicoprostáticos, por las venas rectales medias y por los ramos nerviosos vesicales del plexo hipogástrico. En la mujer, segmento parietal. Constituye junto a la arteria ilíaca la fosa ovárica y se relaciona anteriormente con el ovario y el infundíbulo de la trompa que recubre el ovario, inferiormente con la arteria ilíaca interna, medialmente cubierto por el peritoneo y el recto, además del colon sigmoideo. Porción vesical. Cuando los uréteres penetran en la pared vesical, se sitúan a 4 centímetros uno del otro. Vascularización. Arterias. Según la Target y Laroyen, se distinguen arterias uretrales largas y cortas, reunidas por numerosas anastomosis adventiciales. Primero veremos las arterias largas. Estas son las ramas uretrales superiores que vienen de la arteria renal. Aquí tenemos la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, y las ramas uretrales inferiores originadas de la porción permeable de la arteria umbilical. Mientras tanto, las arterias cortas llegan directamente al uréter a partir de la arteria testicular u ovárica según el sexo, o de la arteria uterina o la vesical inferior, denominada para el sexo masculino. Los ramos anastomóticos subadventiciales son ricos y escalonados en toda la longitud del conducto. Es así que se puede confiar en esta red en la cirugía del uréter. Vierten en las venas renales, suprarrenales, testiculares u ováricas e ilíacas internas. Los vasos linfáticos de los cálices renales y de la pelvis renal derivan a los nódulos linfáticos aórticos laterales próximos a la arteria renal. Los nervios proceden de los plexos renal, testicular e hipogástrico inferior. Vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un reservorio muscular intermedio entre los uréteres y la uretra, destinadas en sí a recoger la orina, a medida que los uréteres la vierten en ella, hasta el momento en que cuando se hace sentir el deseo de orinar, la vejiga se contrae y evacúa la orina por el conducto de la uretra, lo que constituye la micción. Situación general. Está situada en la parte anterior de la cavidad pelviana por detrás del pubis. En el feto y en el recién nacido, cuya pelvis es poco profunda, la vejiga urinaria es más vertical y se encuentra en posición abdominal. Su aparente descenso ulterior acompaña la adopción de la estación de pie y el ulterior desarrollo de la cavidad pelviana. Configuración interna. Se puede examinar la vejiga urinaria por cistoscopía circunstancial en la cual está llena de suero. La mucosa vesical en sí es de color rosado pálido. Las paredes son lisas, levantadas en algunos lugares por repliegues musculares.
En el anciano, estos pliegues se van a hipertrofiar, lo que se denomina vejiga en columna. La porción inferior de la vejiga va a presentar 3 orificios que conforman el trígono vesical: orificio uretral derecho, orificio uretral izquierdo y orificio uretral interno. Los 2 orificios uretrales constituyen las vías de llegada. Son estrechos, elípticos, alargados abajo y medialmente. Distan uno del otro de 2 a 3 centímetros. La orina emerge de ellos por eyaculaciones intermitentes. Están unidos por pliegues interuretéricos. El orificio interno de la uretra es el más anterior. Marca el centro del cuello de la vejiga. Su luz es redondeada. Su borde posterior presenta una protrusión redondeada, la úvula vesical, que puede ser bastante saliente en los sujetos de edad avanzada, cuya mucosa presenta una superficie lisa. Por detrás del trígono y detrás del pliegue interuretérico se encuentra el fondo de la vejiga, punto declive del órgano en decúbito dorsal. Dimensiones y capacidad. Los diámetros de la vejiga son: antero-posterior, el menor; transversal, el más importante en la mujer; y vertical, el mayor. Se denomina capacidad fisiológica a la cantidad de orina que puede contener la vejiga hasta que se experimenta el deseo de orinar. En el adulto es de 250 a 300 centímetros cúbicos, término medio, pero puede distenderse de manera progresiva por encima de un obstáculo incompleto, y en este caso puede admitir de 2 a 3 litros de orina. Este estado es patológico y altera la secreción urinaria de los riñones. Capas de la pared vesical. La pared vesical comprende 3 capas: una serosa, una muscular y una mucosa. Se relaciona con sínfisis púbica, pubis, fascia y parte anterior del músculo elevador del ano, fascia y músculo obturador interno, vasos y nervios obturadores, arteriolas retrosinficiarias. Separada por fascia umbilico-prevesical y espacio retropúbico. Cara posterior-inferior o fondo de la vejiga urinaria. Es triangular y está orientada inferior y posteriormente. El vértice del triángulo está marcado por el orificio interno de la uretra. La base está constituida por el borde posterior de la vejiga urinaria. Las relaciones de esta cara difieren tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, se corresponde inferior y anteriormente con la próstata. Posteriormente a la próstata, el fondo de la vejiga urinaria se relaciona con las vesículas seminales, con las ampollas de los conductos deferentes y con los uréteres. El tabique recto vesical separa a estos órganos de la vejiga. El peritoneo recubre la parte superior de las vesículas seminales y de las ampollas de los conductos deferentes y desciende principalmente en el triángulo indiferencial. En la mujer, la cara posterior-inferior de la vejiga urinaria está en relación en su tercio superior con el cuello del útero. En todo el resto de su extensión descansa sobre la vagina y lo separa el tabique vesico-vaginal. Inferiormente, el tejido intervesico-vaginal se vuelve más denso y la vejiga urinaria se halla más sólidamente unida a la vagina. En el límite posterior del fondo de la vejiga urinaria, el peritoneo de la cara superior de este órgano se refleja sobre el útero y constituye el fondo del saco vesico-urinario. La vascularización. Arterias. La vejiga urinaria recibe arterias de los vasos que la rodean. Todas provienen de la arteria ilíaca interna. Existen arterias vesicales superiores originadas en la parte que ha quedado permeable de la arteria umbilical. En número de 2 o 3 están destinadas a la parte superior. Arterias vesicales inferiores que nacen de la arteria vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna. Las arterias posteriores
que proceden de la arteria